6 de enero, Evangelio de San Marcos 6, 7, 13, del libro Hablar con Dios, Francisco Fernández Carvajal, título Los enfermos predilectos del Señor. El Evangelio de hoy nos habla de la misión de los 12 por las aldeas y parajes del Palestina, predicando la necesidad de hacer penitencia para entrar en el reino de Dios y expulsaban los demonios y ungían con óleo a muchos enfermos y los curaban. El aceite que utilizaban frecuentemente para curar las heridas, el Señor determinó que fuera la materia del sacramento de la unción de los enfermos. En las breves palabras del Evangelio de San Marcos, la Iglesia ha visto insinuada este sacramento que fue instituido por el Señor y más tarde promulgado y recomendado a los fieles por el apóstol Santiago. Es una muestra más del desvelo de Cristo y de su iglesia por los cristianos más necesitados. Nuestro Señor mostró siempre su infinita compasión por los enfermos. Él mismo se reveló a los discípulos enviados por el bautismo, llamando su atención sobre lo que estaban viendo y oyendo. Los ciegos recobran la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. En la parábola del banquete de bodas, los criados recibieron esta orden: salid a los caminos y traer a los pobres y a los lisiados y a los ciegos y a los cojos. Son innumerables los pasajes en los que Jesús se movió compasivo al contemplar el dolor y la enfermedad y sanó a muchos con signos de la curación espiritual que obraban en las almas. El Señor ha querido que sus discípulos les imitemos en una compasión eficaz hacia quien sufren en la enfermedad y en todo dolor. La Iglesia abraza a todos los afligidos por la debilidad humana, más aún reconoce a los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador, pobre, paciente, se esfuerza por aliviar a sus necesidades y pretende servir a ellos en Cristo. En los enfermos vemos al mismo Señor que nos dice: lo que hiciste con uno de estos, a mí me lo hiciste. El que ama al prójimo debe de hacer tanto bien en su cuerpo como en su alma. Y esto no consiste solo en acudir al médico, sino también en cuidar el alimento, la bebida, el vestido, la habitación y proteger el cuerpo contra todo lo que pueda resultar molesto. Son misericordiosos los que ponen delicadeza y humanidad a proporcionar lo necesario para resistir males y dolores. Entre las atenciones que podemos tener con los enfermos está acompañarles, visitarles con frecuencia oportuna, procurar que la enfermedad no les intranquilice, facilitarles el descanso y el cumplimiento de todas las prescripciones del médico, hacerles grato el camino que estamos con ellos sin que nunca se sientan solos, ayudarlos a que ofrezcan y santifiquen el dolor, procurar que reciban los sacramentos. No olviden que son el tesoro de la iglesia y que puedan muchos delante de Dios y el Señor les mire con particular predilección. Debemos preocuparnos por la salud física de quienes están enfermos y también de su alma. Procuremos ayudarles en los medios humanos, en nuestro alcance y sobre todo haciéndoles ver que ese dolor, si lo une a los padecimientos de Cristo, se convierten en un bien de valor incalculable. Ayuda eficaz a toda la iglesia, purificación de sus faltas pasadas y una oportunidad que Dios les da para adelantar mucho en su santidad personal. Porque Cristo bendice en ocasiones
con la cruz, con el dolor. El sacramento de la unción de los enfermos es una de los cuidados de que la Iglesia reserva para los hijos enfermos. Este sacramento fue instituido para ayudar a los hombres a alcanzar el cielo, pero no puede administrarse a los sanos ni tampoco a quienes no padezcan grave enfermedad, aunque se hallen en peligro su vida, porque fue instituido de manera de medicina espiritual y la medicina no se da a los sanos sino a los enfermos. La Iglesia tampoco desea que se espere hasta los momentos finales para recibirlo, sino cuando ya comienza a estar en peligro de muerte por enfermedad o por vejez. Sin embargo, puede reiterarse que si el enfermo se recupera después de la unción o si durante la misma enfermedad el peligro o la gravedad se atenúa, igualmente se puede administrar a quienes van a sufrir una intervención quirúrgica con tal de que sea una enfermedad grave de la razón por esta intervención. Este sacramento es un gran don de Jesucristo y trae consigo abundantísimos bienes, por tanto, hemos de desearlo y pedirlo cuanto nos encontremos en enfermedad grave. Por ser un bien tan grande, la fe nos llevará a que lo reciban con alegría aquellas personas con quienes nos une algún lazo de parentesco y de amistad y todos aquellos a los que podemos llegar en nuestro apostolado. Es un deber de caridad y en muchos casos de justicia. El bien mayor de este sacramento es librar al cristiano del decaimiento y debilidad que contrajo con los pecados. De esta manera se le fortalece y se le devuelve al alma la juventud y el vigor que perdió a causa de sus faltas y flaquezas. El Papa Juan Pablo VI citaba en el Concilio de Trento y explicaba y resumía los efectos de este sacramento. Da la gracia del Espíritu Santo cuyo unción quita los pecados si alguno queda aún por quitar y los vestigios del pecado. También alivia y fortalece el alma de las personas enfermas y despertando en ella una gran confianza en la misericordia divina, sostenida en esa fuerza, puede fácilmente soportar las pruebas y penalidades de la enfermedad, resistir más fácilmente las tentaciones del demonio que están al acecho. Génesis 3:15. Y a veces procura la salud corporal si resulta conveniente para la salud del alma. Este sacramento infunde una gran luz, paz y alegría en el alma del enfermo consciente y le mueve a unirse a Cristo en la cruz, redimiendo con él y prolongando el interés por el mismo Señor mostró en el bienestar corporal y espiritual del enfermo, como testifican los evangelios, que él deseaba que mostraba también a sus discípulos. Examinemos hoy en nuestra oración si en cada enfermo sabemos ver a Cristo doliente y le cuidamos con cariño y respeto, si tenemos atención delicadas y prestamos estas pequeñas ayudas que tanto se agradecen. Sobre todo, veamos junto al Señor si le ayudamos con oportunidad a unirse más a Cristo, a corredimir con Él. Cuando el Señor nos haga gustar su cruz a través del dolor en la enfermedad, debemos considerarnos como hijos predilectos. Puede enviarnos el dolor físico u otros sufrimientos, humillación, fracasos, injurias, contradicciones de la propia familia. No debemos olvidar entonces que la obra redentora de Cristo se continúa a través de nosotros, por muy poco cosa que podamos ser. Nos convertiremos en corredentores con Él o el dolor y se convierte en alegría y en un tesoro. Podremos decir como San Pablo, ahora me alegro de mis padecimientos porque por vosotros y completo en mi carne lo que falta en las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol
recuerda la lección del Maestro, por eso sigue sus pisadas, toma su cruz y continúa la labor de dar a conocer la doctrina de Cristo a todos los hombres. Afirma el Papa Juan Pablo II que el dolor no solo es útil a los demás, sino que utiliza incluso un servicio insustituible en el cuerpo de Cristo. El sufrimiento, penetrado en el espíritu del sacrificio de Cristo, es el mediador insustituible y autor de los bienes indispensables para la salvación del mundo. El sufrimiento, más que cualquier otra cosa, es el que abre el camino a la gracia que transforma el alma. El sufrimiento, más que todos los demás, hace presente en la historia de la humanidad la fuerza de la redención. Para aprovechar esta riqueza de gracia, que es una forma u otra, nos llevará, si requiere una preparación remota, hecha cada día en un santo desapego, en un mismo, para que nos dispongamos a sobrellevar con gravo la enfermedad y la desventura. Servíos ya de las ocasiones normales de alguna privación, del dolor en sus pequeñas manifestaciones habituales, de la mortificación, y pone en ejercicio las virtudes cristianas. El dolor se ha separado a muchos de Dios porque no lo ha visto a la luz de la fe. Deben unirnos más a Él y debemos enseñar a los enfermos su valor redentor. Entonces llevará con paz la enfermedad y las contradicciones que el Señor permita, y las amarás porque habrá aprendido que también el dolor viene de un Padre que solo quiere el bien para sus hijos. Acudamos a Nuestra Señora María Santísima, ella que en el Calvario, estando de pie valerosamente junto a la cruz de su Hijo, participó de su pasión. Sabe convencer siempre a las nuevas almas para unir su propio sufrimiento al sacrificio de Cristo en un ofertorio que sobrepasa el tiempo y el espacio. Abraza a toda la humanidad y la salva. Pídele al Señor que el dolor y las penas nos ayuden a unirnos más a su Hijo y que sepamos entenderlos cuando lleguen como una bendición para nosotros mismos y para toda la Iglesia. Del libro Hablar con Dios, 6 de febrero, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.